Cuando Elena descubre que el restaurante de su abuela fue vendido, su mundo parece desmoronarse. Un descubrimiento inesperado revela secretos capaces de cambiar el destino del restaurante. Entre platos, recuerdos y resistencia, empieza una lucha por el alma de una tradición. Comenzaré la traducción al español mexicano, manteniendo la esencia y adaptando los nombres y lugares a un contexto mexicano. El aroma de las tortillas recién hechas flotaba en el aire del pequeño pueblo de San Miguel de Allende, mientras Lupita ajustaba el mandil bordado con las iniciales El Rincón de Mamá Chole, el mismo que su abuela había usado durante décadas en el restaurante que se había convertido en el corazón del pueblo. Sus dedos recorrieron suavemente el bordado desgastado, un gesto casi ritual que realizaba todas las mañanas antes de comenzar su trabajo en la cocina. El sol aún no había salido por completo cuando llegó al restaurante aquella mañana de junio. El frío típico de la sierra guanajuatense hacía que el vapor que salía de su boca se mezclara con la neblina que cubría las calles empedradas. A Lupita le gustaba llegar temprano, antes que cualquier empleado. Era su momento de conexión con el espacio que guardaba tantos recuerdos. Las paredes de cantera del casón colonial contaban historias de 3 generaciones. Cada mesa de madera maciza, cada foto amarillenta colgada en las paredes, cada cazuela de barro tenía su propia historia que contar. Lupita conocía cada una de ellas, así como conocía cada receta del cuaderno manuscrito de su abuela, guardado como un tesoro en el cajón del antiguo escritorio. «La comida es memoria, mijita», solía decir mamá Chole, mientras le enseñaba a Lupita a preparar los chiles en nogada que la habían hecho famosa. Cuando alguien prueba algo que hicimos con amor, no solo se alimenta el estómago, se reconforta el alma. Esas palabras resonaban en la mente de Lupita mientras preparaba la masa para las tortillas, sus manos trabajando con la precisión de quien creció haciendo esos gestos. El restaurante había comenzado como una simple fonda para viajeros, pero mamá Chole lo transformó en un pedazo vivo de la cultura mexicana. Sus platillos eran sencillos, pero cargados de historia y cariño. Los chiles en nogada, el mole poblano, los frijoles charros, cada receta guardaba en sí un pedazo del alma de aquella tierra. Mientras organizaba la cocina, Lupita sonrió al recordar cómo su abuela solía cantar mientras cocinaba. La melodía suave de los mariachis se mezclaba con el tintineo de las cazuelas, creando una sinfonía única que arrullaba la preparación de los platillos. Ahora era ella quien mantenía viva esa tradición, aunque su voz no fuera tan afinada como la de su abuela. El sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta trasera anunció la llegada de doña Carmen, la primera empleada en llegar, como siempre. La señora de cabellos grises y sonrisa dulce trabajaba en el restaurante hacía más de 3 décadas y conocía cada rincón de aquella cocina tan bien como Lupita. «Buenos días, mijita», dijo doña Carmen, colgando su bolsa en el perchero de madera. «¿Ya estás haciendo tortillas? El olor está delicioso». Lupita sonrió mientras sacaba otra tanda del comal. «Buenos días, doña Carmen. Sí, hoy me desperté con ganas de hacer todo tempranito. Tengo un presentimiento diferente sobre este día». Lo que Lupita no sabía era que su presentimiento era correcto, aunque no de la manera que imaginaba. Mientras ella y doña Carmen comenzaban a preparar el restaurante para otro día de trabajo, su madre, Margarita, estaba en una reunión que cambiaría para siempre el destino del rincón de mamá Chole. En una oficina en el centro del pueblo, Margarita firmaba papeles con manos temblorosas. Del otro lado de la mesa, un hombre de traje impecable y expresión severa observaba cada uno de sus movimientos con ojos calculadores. Ricardo Mendoza era conocido en la Ciudad de México como un empresario implacable del ramo gastronómico, famoso por transformar establecimientos tradicionales en restaurantes sofisticados y lucrativos. «Usted tomó la decisión correcta, doña Margarita», dijo Ricardo, su voz suave enmascarando la frialdad de sus intenciones. «Su hija puede que no lo entienda ahora, pero transformar el rincón de mamá Chole en un restaurante de alta cocina es la mejor manera de mantenerlo relevante en estos tiempos». Margarita solo asintió, incapaz de encontrar palabras. En su corazón sabía que Lupita nunca la perdonaría por haber vendido el restaurante sin consultarla, pero las deudas que se acumulaban en secreto y el miedo al futuro
la habían llevado a tomar esa decisión desesperada. El sol ya estaba alto cuando Lupita terminó de preparar la comida. El aroma del mole y los chiles rellenos llenaba el ambiente, mientras los primeros clientes comenzaban a llegar. Ella no podía imaginar que, en algunas horas, su vida cambiaría completamente y que el legado de su abuela enfrentaría su mayor amenaza. La campana de la puerta del restaurante tintineó durante la hora más concurrida de la comida. Lupita estaba en la cocina, finalizando otro plato de chiles en nogada, cuando su madre entró apresuradamente, seguida por un hombre que desentonaba completamente con el ambiente acogedor de El Rincón de Mamá Chole. El traje italiano y los zapatos lustrados parecían fuera de lugar entre las mesas de madera rústica y los manteles bordados. «Lupita, necesitamos hablar», dijo Margarita, su voz temblando ligeramente. «Este es el señor Ricardo Mendoza». Lupita se limpió las manos en el mandil y salió de la cocina, intrigada por la expresión tensa en el rostro de su madre. Los clientes habituales observaban la escena con curiosidad, mientras el empresario examinaba el ambiente con una mirada crítica que no pasó desapercibida. «Gusto en conocerla, Lupita», dijo Ricardo, extendiendo su mano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Su madre me ha hablado mucho de usted y de este establecimiento». La manera en que pronunció la última palabra hizo que algo se revolviera en el estómago de Lupita. Había un tono de condescendencia que la incomodó profundamente. «Hija, vamos a platicar al cuarto de atrás», pidió Margarita, evitando la mirada de su hija. En la pequeña oficina que alguna vez perteneció a Mamá Chole, Lupita escuchó las palabras que cambiarían su vida. Cada frase de su madre era como una puñalada. Las deudas escondidas, la venta del restaurante, los planes de modernización. El mundo pareció girar mientras intentaba procesar la información. «¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?», preguntó Lupita, su voz entrecortada. «Este lugar no es solo un restaurante, mamá. Es la historia de la abuela. Es nuestra historia». Ricardo intervino con su voz calculada. «Entiendo su apego emocional, Lupita, pero los negocios son negocios. El Rincón de Mamá Chole tiene potencial para ser mucho más que un simple restaurante de comida casera. Con mi experiencia y visión de mercado, podemos transformarlo en un establecimiento de prestigio». «¿Transformarlo? Usted quiere decir destruirlo», rebatió Lupita, sintiendo la sangre hervir en sus venas. «Cada receta de este lugar cuenta una historia. Cada platillo lleva el alma de México». La discusión fue interrumpida por el sonido de platos rompiéndose en la cocina. Lupita salió apresuradamente, encontrando a doña Carmen parada en la puerta, con pedazos de loza a sus pies. La señora había escuchado todo y había dejado caer los platos de sus manos temblorosas. «Perdóname, mijita», susurró doña Carmen, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. En los días que siguieron, la noticia se esparció por el pueblo como pólvora. Los clientes más antiguos expresaban su preocupación, mientras otros demostraban curiosidad sobre los cambios prometidos. Lupita observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. Ricardo comenzó a hacer visitas diarias al restaurante, siempre acompañado por diseñadores y consultores. Cada sugerencia de cambio era como una nueva herida. Sustituir las mesas de madera por muebles modernos, cambiar los manteles bordados por individuales minimalistas, reformular completamente el menú. «Vamos a mantener algunos platillos típicos», decía él en tono condescendiente, «pero con una presentación más sofisticada. Nada de cazuelas de barro en la mesa o platos de talavera rústica». Lupita observaba todo en silencio, pero su mente trabajaba intensamente. Por las noches, sola en la cocina después del servicio, hojeaba el cuaderno de recetas de su abuela, buscando fuerza en las palabras escritas con letra esmerada. Fue en una de esas noches que encontró una carta suelta entre las páginas, dirigida a ella. «Mi querida nieta», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de luchar por lo que crees. La cocina no es solo sobre recetas, es sobre amor, memoria y resistencia. Nunca olvides esto». Las palabras de Mamá Chole trajeron lágrimas a los ojos de Lupita, pero también encendieron una llama de determinación en su corazón. No permitiría que el legado de su abuela fuera borrado sin luchar. Al día siguiente, cuando Ricardo apareció con otra lista de cambios, Lupita lo enfrentó. «Usted puede haber comprado el restaurante, pero no compró nuestra historia. Mientras yo esté aquí,
Cada platillo que salga de esta cocina llevará el alma de El Rincón de Mamá Chole. El empresario la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. No sea ingenua, Lupita. El mundo cambió. La tradición no paga cuentas. Ya veremos, respondió ella, volviendo a la cocina con la cabeza en alto. El sol aún no había salido cuando Lupita llegó al restaurante aquella mañana. Sus manos temblaban levemente mientras abría la puerta, no de miedo, sino de determinación. Ricardo había anunciado que esa noche habría un evento especial para presentar el nuevo concepto de El Rincón de Mamá Chole a importantes críticos gastronómicos y empresarios de la región. Mientras encendía las luces de la cocina, Lupita encontró un sobre la barra. Dentro había un menú impreso en papel fino, con fuentes elegantes y descripciones pretenciosas de los platillos. Su corazón se encogió al ver cómo las recetas tradicionales de su abuela habían sido transformadas en versiones gourmetizadas y reconocibles. ¿Qué blasfemia es esta que hicieron con nuestros chiles en nogada?, murmuró doña Carmen, que acababa de llegar y leía el menú por encima del hombro de Lupita. ¿Espuma de nogada con crujiente de granada y flores comestibles? Tu abuela debe estar revolcándose en su tumba. Lupita no pudo contener una sonrisa triste. Así es, doña Carmen, pero esto aún no termina. Mientras yo esté en esta cocina, mantendremos vivo el verdadero sabor de México. Las horas siguientes fueron de preparación intensa. Lupita sabía que esa noche sería decisiva. Mientras el equipo contratado por Ricardo decoraba el salón con arreglos sofisticados y cambiaba los manteles bordados por otros de lino fino, ella se concentraba en preparar los ingredientes para los platillos tradicionales que serviría en la comida, su última resistencia antes de los cambios programados para la noche. Durante el servicio de la comida, cada platillo que salía de la cocina parecía cargado de un significado especial. Los clientes habituales, ya sabiendo de los cambios que vendrían, saboreaban cada bocado como si quisieran guardar ese sabor en la memoria. Fue entonces cuando doña Julieta, una señora que frecuentaba el restaurante desde hacía más de 4 décadas, pidió hablar con Lupita. Sus ojos brillaban con una intensidad peculiar. «Mijita», dijo ella sosteniendo las manos de Lupita entre las suyas, «necesito contarte algo sobre tu abuela y ese hombre que compró el restaurante». Lupita se sentó, intrigada. Doña Julieta había sido gran amiga de su abuela y sus siguientes palabras la dejaron atónita. Ricardo Mendoza no es un extraño para esta casa como todos piensan. Hace muchos años, cuando él era apenas un chamaco solitario, tu abuela lo acogía aquí. Su madre trabajaba como sirvienta en una casa rica aquí cerca, y él pasaba las tardes en el restaurante mientras ella terminaba su chamba. La revelación golpeó a Lupita como un rayo. Mientras doña Julieta continuaba su historia, piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tu abuela siempre le apartaba un plato de comida, incluso en los días en que apenas había dinero en la caja. Ella decía que nadie debía pasar hambre mientras hubiera una estufa encendida. El chamaco Ricardo se sentaba en aquel rincón cerca de la ventana y devoraba todo con los ojos brillando de agradecimiento. Lupita miró hacia el rincón indicado por doña Julieta, donde ahora había una mesa moderna de cristal reemplazando la antigua mesa de madera. Su mente hervía con esta nueva información. Pero entonces, ¿por qué quiere destruir todo esto?, preguntó confundida. A veces, mijita, las personas heridas toman decisiones difíciles de entender. Cuando su madre consiguió un trabajo en la Ciudad de México y se mudaron, Ricardo prometió que un día volvería rico y compraría el restaurante. Creo que en su cabeza, transformar este lugar es una forma de probar que aquel chamaco pobre logró triunfar en la vida. La conversación fue interrumpida por la llegada de Ricardo, que entró al restaurante acompañado por un equipo de decoradores. Al ver a Lupita conversando con doña Julieta, su rostro se endureció por un momento, como si algún recuerdo incómodo lo hubiera golpeado. «Lupita, necesito que usted y su equipo dejen la cocina hasta las 5 de la tarde. El chef que contraté para el evento necesita preparar todo y no queremos interferencias». Había algo diferente en su voz, una nota de vacilación que Lupita no había percibido antes. Ella lo observó con otros ojos, tratando de ver en aquel hombre frío al niño solitario que su abuela había alimentado. «Entendido. Continuaré con la traducción sin interrupciones hasta el final». «Está bien, Ricardo», respondió ella, usando deliberadamente su nombre de pila, lo que le hizo levantar las cejas con sorpresa.
Pero antes de salir me gustaría preparar un último platillo, algo especial para el chamaco que se sentaba cerca de la ventana. El rostro de Ricardo palideció y por un breve momento su máscara de frialdad se quebró. Sin embargo, se recompuso rápidamente. No sé de qué está hablando, solo asegúrese de dejar todo limpio cuando salga. Mientras él se alejaba apresuradamente, Lupita sonrió. Finalmente había encontrado una grieta en la armadura del empresario, y ella sabía exactamente cómo usaría esa información durante el evento de esa noche. La tarde caía en San Miguel de Allende cuando Lupita volvió al restaurante para el evento. El rincón de Mamá Chole estaba irreconocible. Luces ambientales sofisticadas sustituían las antiguas lámparas, arreglos minimalistas ocupaban el lugar de los floreros con flores del campo y una suave música de jazz resonaba donde antes se escuchaba música ranchera. Lupita observó todo con un nudo en la garganta, pero su plan estaba trazado. Antes de salir había dejado algo especial preparado en el refrigerador de la cocina, un regalo que su abuela solía hacer para cierto niño solitario. El chef contratado por Ricardo, un hombre de acento francés y expresión arrogante, comandaba un equipo de auxiliares en la cocina. El aroma que venía de allí era refinado pero sin alma. Lupita pensó en cómo su abuela siempre decía que la verdadera cocina mexicana necesitaba tener olor a leña, incluso cuando se hacía en una estufa de gas. Los invitados comenzaron a llegar, críticos gastronómicos de la Ciudad de México, empresarios locales, políticos y figuras influyentes de la región. Lupita reconoció algunos rostros de las revistas de gastronomía que solía leer. Ricardo circulaba entre ellos, elegante en su traje nuevo, presentando su visión para el nuevo rincón de Mamá Chole. Preservaremos la esencia, pero con un enfoque contemporáneo, lo escuchó decir a un grupo. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. La gastronomía evoluciona. Fue cuando Lupita vio su oportunidad. El chef francés estaba teniendo problemas con uno de los platillos principales. La salsa se había cortado y él maldecía en su lengua natal. Ricardo observaba la escena con creciente nerviosismo, consciente de las miradas curiosas de los invitados. ¿Puedo ayudar?, ofreció Lupita entrando a la cocina con tranquilidad. No necesito ayuda de una cocinera de comida casera, respondió el chef, pero sus manos temblaban mientras intentaba arreglar la salsa. Ricardo intervino. Lupita, por favor, este no es el momento. Está bien, respondió ella con una sonrisa serena. Solo pensé que les gustaría saber que dejé un postre especial preparado, una receta que mi abuela solía hacer para un niño que siempre se sentaba cerca de la ventana. El rostro de Ricardo se puso lívido. Por primera vez desde que llegó, pareció verdaderamente conmovido. ¿De qué está hablando? Dulce de leche con queso, respondió Lupita simplemente. Hecho exactamente como ella lo hacía hace 30 años, con ese queso especial de Oaxaca que tanto le gustaba. Los ojos de Ricardo se llenaron de una emoción que luchó por contener. Por un momento, ya no era el empresario exitoso quien estaba allí, sino aquel niño solitario que encontraba consuelo en la cocina de Mamá Chole. El chef francés continuaba su lucha con la salsa problemática, y los invitados comenzaban a mostrar impaciencia. Fue cuando Lupita tomó su antiguo mandil, aquel con las iniciales bordadas, y se lo puso con determinación. «Déjenme mostrarles cómo hacemos las cosas aquí», dijo ella, asumiendo el mando de la cocina con una naturalidad que sorprendió a todos. En minutos, Lupita improvisó un menú que mezclaba la sencillez de la cocina mexicana con presentaciones elegantes. Los chiles en nogada ganaron una forma artística sin perder su esencia. El mole poblano fue servido con una salsa que hizo que los críticos cerraran los ojos de placer. Pero fue el postre lo que causó el mayor impacto. Cuando el dulce de leche con queso fue servido, exactamente como hace 30 años, Ricardo no pudo mantener la compostura. Una lágrima solitaria rodó por su rostro mientras probaba la primera cucharada. Los críticos estaban maravillados, no solo con la comida, sino con la historia que cada platillo contaba. Uno de ellos se acercó a Ricardo. «Esto sí es alta cocina», dijo. «No necesitamos espumas y gelificaciones para crear algo extraordinario. La verdadera sofisticación está en respetar las raíces y mejorarlas con sensibilidad». Lupita observaba todo desde la puerta de la cocina, su corazón latiendo fuerte. Había logrado mostrar que la tradición podía ser moderna sin perder su esencia. Pero más importante que eso,
había logrado tocar algo profundo en el alma de Ricardo Mendoza. En la mañana siguiente al evento, el rincón de Mamá Chole amaneció diferente. No eran solo las decoraciones modernas que aún permanecían en el salón, sino algo en el aire había cambiado. Lupita llegó temprano como siempre y encontró a Ricardo sentado solo en una de las mesas antiguas que aún no habían sido reemplazadas, justamente aquella cerca de la ventana. «Pensé que ya estaría en la Ciudad de México», dijo Lupita, sorprendiéndolo en sus pensamientos. Ricardo levantó los ojos y por primera vez desde que llegó al pueblo, su mirada estaba desprovista de la usual arrogancia. «No pude dormir», admitió. «Me quedé recordando cosas». Lupita jaló una silla y se sentó. El sol de la mañana entraba por la ventana, creando sombras danzantes sobre el mantel bordado, uno de los pocos que aún quedaban. Por algunos momentos se quedaron en silencio, como si ambos esperaran que el otro comenzara a hablar. «Sabe», Ricardo finalmente rompió el silencio, «yo solía hacer mi tarea en esta mesa. Su abuela siempre ponía un vaso de leche con chocolate y galletas de maíz aquí, incluso en los días en que yo decía que no tenía hambre». Lupita sonrió suavemente. Ella siempre sabía cuando alguien necesitaba consuelo, ¿no? Incluso cuando la persona no lo pedía. «Sí», respondió él, su voz entrecortada, «pero ayer, ese dulce de leche con queso, ¿cómo lo supo?» Doña Julieta me contó sobre el niño que su abuela acogía. No fue difícil unir las piezas. La abuela siempre anotaba en el cuaderno de recetas para quien creaba platillos especiales. Ricardo se pasó la mano por los ojos, disimulando la emoción. «Yo tenía tanta vergüenza en esa época. Mi madre trabajaba como sirvienta. Apenas teníamos que comer. Su abuela fue la primera persona que me trató como si yo fuera alguien». El sol seguía subiendo en el cielo y los primeros empleados comenzaban a llegar. Doña Carmen entró a la cocina silenciosamente, percibiendo la intensidad del momento que se desarrollaba en el salón. «¿Por eso quiere cambiarlo todo?», preguntó Lupita gentilmente. «Para probar que aquel niño logró ser alguien». Ricardo se levantó abruptamente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Caminó hasta la ventana, observando la calle que empezaba a despertar. «Yo construí un imperio gastronómico, Lupita. Transformé restaurantes en quiebra en lugares de estrella Michelin. Pensé que transformar este lugar sería mi mayor logro. Mostrar que aquel niño pobre ahora puede servir platillos de cientos de pesos. Pero anoche», continuó, volviéndose para mirarla, «cuando probé ese dulce, fue como si su abuela estuviera allí de nuevo, diciéndome que no necesitaba probarle nada a nadie». Lupita se levantó y caminó hasta la cocina, volviendo momentos después con una taza humeante de chocolate caliente y algunas galletas de maíz recién horneadas. «Algunas cosas no necesitan cambiar para ser especiales», dijo ella poniendo la taza en la mesa. «A veces, el verdadero lujo está en los recuerdos que un sabor puede despertar». Ricardo miró la taza, una sonrisa involuntaria surgiendo en sus labios. Su abuela solía ponerle canela al chocolate caliente. Decía que era su toque especial. «Aún lo es», respondió Lupita, indicando la taza con un gesto. Mientras Ricardo saboreaba el chocolate, Lupita se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La batalla ya no era entre tradición y modernidad, entre pasado y futuro. Era una lucha por el alma de un lugar que había transformado tantas vidas, incluyendo la del hombre que ahora bebía chocolate caliente como un niño redescubierto. Sin embargo, antes de que pudieran continuar la conversación, un movimiento brusco en la entrada del restaurante llamó su atención. Era Thierry, el chef francés de la noche anterior, acompañado por dos hombres de traje. «Monsieur Mendoza», dijo con una sonrisa maliciosa, «traje a los inversionistas para discutir los cambios en el menú. Después de todo, no podemos dejar que una simple cocinera de pueblo arruine nuestros planes, ¿no?». El momento de vulnerabilidad se rompió como cristal. Lupita vio la máscara profesional de Ricardo volver a su lugar, aunque sus ojos mantenían un brillo diferente. «Claro, claro», respondió él levantándose. «Denme solo un momento». Antes de seguir a los hombres hacia la oficina, Ricardo se detuvo y miró a Lupita. «Ese dulce de leche, ¿podría pasarme la receta?». «No», respondió ella con una sonrisa suave, «pero puedo enseñarte a hacerlo exactamente como mi abuela me enseñó». Los días que siguieron trajeron una extraña danza de poder a el rincón de Mamá Chole.
Mientras Ricardo parecía más vacilante en sus decisiones, el chef Thierry se volvía cada vez más autoritario en la cocina. Lupita observaba todo con atención, percibiendo que algo más allá de lo aparente estaba en juego. En una tarde particularmente ocupada, Lupita notó que el cuaderno de recetas de su abuela no estaba en su lugar habitual en el cajón del escritorio. Su corazón se aceleró. Aquel cuaderno era más que un libro de recetas, era el corazón del restaurante, conteniendo no solo instrucciones culinarias, sino también memorias y secretos pasados por generaciones. «Doña Carmen», llamó, tratando de mantener la calma. «¿Ha visto el cuaderno de la abuela?» La vieja cocinera frunció el ceño, preocupada. «No, mijita. Desde ayer que no lo veo por aquí». Lupita revolvió la cocina entera, buscando en cada cajón, en cada estante. El pánico comenzaba a apoderarse de ella cuando Ricardo entró en la cocina. «¿Pasó algo?», preguntó, notando la agitación. «El cuaderno de recetas de mi abuela desapareció», respondió Lupita, su voz temblando levemente. «Ese cuaderno es irreemplazable, Ricardo. Tiene recetas que solo existen allí». Por un momento, Lupita vio algo pasar por los ojos de Ricardo. ¿Preocupación? ¿Culpa? Pero fue rápidamente reemplazado por su habitual expresión profesional. «Voy a ayudar a buscar», dijo, sorprendiendo a todos. La búsqueda se extendió por horas, pero el cuaderno no apareció. Lupita estaba devastada, pero no tenía tiempo para lamentarse. El restaurante había sido elegido para albergar un importante evento benéfico el fin de semana y ella necesitaba prepararse. El día del evento, mientras preparaba los platillos que servirían, Lupita se dio cuenta de que algo estaba mal. Los condimentos parecían diferentes. La sal estaba más fuerte de lo normal y había un sabor extraño en la salsa principal. «Algo anda mal con estos condimentos», murmuró, probando nuevamente la salsa. Fue cuando notó a Thierry saliendo discretamente de la despensa, una sonrisa satisfecha en su rostro. «¿Algún problema con su comida pueblerina?», provocó, pasando junto a ella. Lupita sintió que se le helaba la sangre. Corrió hasta la despensa y examinó los ingredientes. Alguien había adulterado los condimentos, cambiando las etiquetas y mezclando los contenidos. Era un sabotaje claro. Con solo 2 horas para el inicio del evento, Lupita reunió a su equipo. «Necesitamos empezar todo de cero», anunció. «Doña Carmen, ¿usted todavía recuerda las proporciones que usaba la abuela?». La vieja cocinera sonrió. «Mijita, después de 30 años haciendo estas recetas están grabadas en mi corazón». Fue una carrera contra el tiempo. Mientras Thierry observaba con desdén, Lupita y su equipo trabajaban en perfecta sincronía, recreando cada platillo con la memoria y el amor que ni siquiera un cuaderno robado podría quitarles. Ricardo apareció en la cocina minutos antes de que el evento comenzara. «Lupita, los invitados están llegando». «¿Está todo...?» Se detuvo al ver la escena. Lupita, doña Carmen y todo el equipo, sudados pero sonrientes, finalizando los últimos detalles de los platillos que parecían obras de arte. «Todo está bajo control», respondió Lupita, mirándolo firmemente. «A menos que usted tenga algo que ver con la desaparición del cuaderno de recetas». Ricardo sostuvo su mirada. «No, no tengo nada que ver. Pero creo que sé quién puede tenerlo». Antes de que pudieran continuar la conversación, los primeros platillos comenzaron a salir. El aroma que se esparcía por el restaurante era inconfundible. Ese olor a comida hecha con amor que siempre caracterizó a El Rincón de Mamá Chole. Los invitados del evento, incluyendo importantes figuras de la sociedad local y críticos gastronómicos, no escatimaron elogios. La comida no era solo sabrosa. Llevaba una historia, una tradición que ningún sabotaje podría borrar. Al final de la noche, cuando el último invitado se marchó, Lupita encontró una nota doblada sobre su mesa. Era la letra de Ricardo. «Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber sobre Tiago y sobre el verdadero motivo de su presencia aquí. Encuéntreme mañana temprano antes de que abra el restaurante». Lupita guardó la nota en el bolsillo, sintiendo que estaba a punto de descubrir una verdad aún más profunda sobre todo lo que estaba sucediendo. El rincón de Mamá Chole guardaba más secretos de los que ella imaginaba, y era hora de revelarlos. La niebla de la mañana aún cubría las calles de San Miguel de Allende cuando Lupita llegó al restaurante al día siguiente. Encontró a Ricardo ya esperándola, sentado en la mesa junto a la ventana, con una carpeta de documentos frente a él y una expresión grave en el rostro. «Antes de comenzar»,
dijo él tan pronto como Lupita se sentó. Necesito que vea esto. Abrió la carpeta y comenzó a esparcir documentos sobre la mesa. Eran contratos, informes financieros y, para sorpresa de Lupita, recortes de periódicos antiguos. Uno de ellos, amarillento por el tiempo, mostraba una foto del rincón de Mamá Chole de hace 30 años. Su abuela salvó este lugar más de una vez, comenzó Ricardo, su voz cargada de emoción. No solo el restaurante, sino también a personas. Yo fui una de ellas, como ya sabe, pero había otros. Lupita tomó uno de los recortes, donde su abuela aparecía sonriendo al lado de una mujer que reconoció como la madre de Ricardo. Tiago no está aquí solo como chef, continuó Ricardo. Representa a un grupo de inversionistas que desde hace años intenta comprar propiedades históricas en pueblos turísticos para transformarlas en emprendimientos de lujo. El rincón de Mamá Chole es solo una pieza en un juego mayor. Lupita sintió que se le encogía el corazón. «¿Pero usted vendió el restaurante a ellos?» «No», interrumpió Ricardo. «Yo compré el restaurante para impedir que ellos lo compraran. Su madre estaba a punto de vendérselo cuando me enteré e intervine. Pero necesitaba parecer que yo tenía las mismas intenciones que ellos, así que fingió que quería transformarlo todo», completó Lupita, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Ricardo asintió. «Tiago fue impuesto por el grupo como condición para algunas inversiones que mi empresa necesitaba. Está aquí para asegurarse de que el restaurante sea descaracterizado lo suficiente para después ser vendido como un espacio premium sin valor histórico». Lupita se levantó abruptamente, sus manos temblando de rabia. «¿Y el cuaderno de recetas? ¿Fue él quien lo robó?» «Estoy casi seguro que sí. Ese cuaderno es la prueba viva de la historia de este lugar. Sin él es más fácil borrar el pasado». En ese momento, doña Carmen entró al restaurante, cargando una caja antigua en sus brazos. Sus ojos brillaban de emoción. «Lupita, mijita, mira lo que encontré limpiando mi ático anoche». Abrió la caja con cuidado, revelando decenas de cuadernos viejos y hojas sueltas. «Tu abuela siempre hacía copias de las recetas más importantes. Decía que memoria buena es memoria compartida. Pasé toda la noche buscando y aquí está todo. Cada receta, cada anotación, cada historia que ella registró». Lupita abrazó a la vieja cocinera con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Pero su celebración fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose violentamente. Tiago entró, acompañado por dos hombres de traje que Lupita nunca había visto antes. Al ver los cuadernos sobre la mesa, su rostro se contorsionó en una expresión de rabia. «Así que tenían un respaldo», dijo él, su voz cargada de desprecio. «No importa. El Consejo de Inversionistas se reúne esta tarde para aprobar la venta del terreno. Este lugar se convertirá en un restaurante de verdad, les guste o no». Ricardo se levantó, su postura cambiando completamente. «Creo que no, Tiago. Olvidaste un pequeño detalle. Yo sigo siendo el dueño de este lugar. Por ahora», respondió Tiago con una sonrisa maliciosa. «Pero después de que el consejo sepa que estás protegiendo un establecimiento en quiebra por motivos sentimentales, veremos cuánto tiempo sigues al mando de tu propia empresa». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Lupita miró a Ricardo, viendo el conflicto en sus ojos. Él había construido un imperio y ahora todo estaba en riesgo por causa de un restaurante de pueblo pequeño. «Tienes hasta el final del día para decidir, Mendoza», dijo Tiago, volviéndose para salir. «O autorizas la venta, o prepárate para perder todo lo que construiste». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lupita puso su mano sobre el hombro de Ricardo. «No necesita arriesgarlo todo por nosotros. Mi abuela entendería». Ricardo tomó uno de los cuadernos de recetas, hojeándolo suavemente. «Tu abuela me enseñó que algunas cosas valen más que el dinero, Lupita. Ahora es mi turno de probar que aprendí la lección». Y así, con el sol naciendo plenamente sobre San Miguel de Allende, comenzaron a planear cómo salvarían no solo un restaurante, sino todo un legado de amor y tradición. La noticia sobre la posible venta de El Rincón de Mamá Chole se esparció por el pueblo como pólvora. Mientras el sol subía en el cielo, la gente comenzó a reunirse frente al restaurante. Comerciantes locales, clientes antiguos, familias enteras que tenían sus propias historias con el lugar. Lupita observaba el movimiento por la ventana, su corazón conmovido por la demostración de apoyo espontánea de la comunidad.
Ricardo estaba al teléfono en un rincón, hablando en voz baja con sus abogados, mientras doña Carmen organizaba los cuadernos de recetas recuperados. «La gente sigue llegando», dijo don Antonio, el panadero vecino, entrando al restaurante. «Nadie quiere ver el rincón de Mamá Chole convertido en otro restaurante sin alma». Fue entonces cuando Lupita tuvo una idea. Si Tiago y sus inversionistas querían guerra, tendrían una batalla al estilo mexicano, con mucha comida, historias y ese calorcito acogedor que su abuela siempre valoró. «Ricardo», llamó ella, interrumpiendo su llamada, «¿y si hiciéramos un evento? Ahora mismo, hoy, antes de la reunión del consejo, algo que muestre el verdadero valor de este lugar». Los ojos de él brillaron con entendimiento. «Un evento que pruebe que la tradición y la rentabilidad pueden ir de la mano». En cuestión de minutos, el plan comenzó a tomar forma. La comunidad se movilizó de una manera que solo un pueblo pequeño sabe hacer. El carnicero trajo sus mejores cortes de carne, el verdulero llegó con vegetales frescos, y hasta el productor de quesos de la región apareció con sus delicias. «Vamos a hacer un festival de memorias», anunció Lupita al equipo reunido. «Cada platillo contará una historia, cada sabor traerá un recuerdo». Las horas siguientes fueron de trabajo intenso. En la cocina, Lupita y doña Carmen comandaban un verdadero batallón de voluntarios, cada uno contribuyendo con sus propios recuerdos del restaurante. Los cuadernos de recetas de Mamá Chole eran consultados constantemente, sus páginas amarillentas revelando secretos e historias. Ricardo, por su parte, usaba sus contactos para atraer a la prensa local y regional. Fotógrafos y periodistas comenzaron a llegar, atraídos por la historia del restaurante tradicional que luchaba por mantener su identidad. A medida que la tarde avanzaba, el aroma de la auténtica cocina mexicana llenaba el aire. El mole burbujeaba en la estufa, los chiles en nogada se doraban en el horno y una nueva tanda de tortillas perfumaba el ambiente. «Ya llegaron», anunció alguien, y todas las miradas se volvieron hacia la puerta. Tiago entró con sus inversionistas, todos en trajes impecables, pareciendo fuera de lugar en medio de la atmósfera acogedora del local. Sus ojos se agrandaron al ver a la multitud reunida y a los medios presentes. «¿Qué es esto?», preguntó él, su voz traicionando irritación. «Esto», respondió Lupita, acercándose con una bandeja de antojitos, «es el verdadero valor del rincón de Mamá Chole». Uno de los inversionistas, un señor de cabellos canosos, tomó un taco y lo saboreó con los ojos cerrados. «Esto me recuerda a la casa de mi abuela», murmuró, sorprendiendo a todos. Lupita comenzó entonces a contar historias de bodas celebradas en el restaurante, de reconciliaciones sobre platos de comida, de personas que encontraron consuelo en las recetas de Mamá Chole en momentos difíciles. Cada persona presente tenía su propia historia para compartir. El panadero habló sobre cómo Mamá Chole lo ayudó a comenzar su negocio. El verdulero recordó las mañanas en que ella elegía personalmente cada ingrediente, siempre valorando a los productores locales. Ricardo, que observaba todo con emoción contenida, finalmente se pronunció. «Señores», dijo a los inversionistas, «ustedes vinieron aquí pensando en números y ganancias, pero miren alrededor. Este lugar genera algo mucho más valioso. Crea memorias, fortalece lazos, mantiene viva una tradición que no puede ser cuantificada». Uno de los inversionistas, visiblemente conmovido, tomó su teléfono. «Voy a llamar al consejo. Creo que necesitamos reevaluar nuestra posición». Tiago, viendo su plan desmoronarse, intentó una última jugada. «Esto es ridículo. El sentimentalismo no paga cuentas». Fue entonces cuando don José, el contador del pueblo, se acercó con una carpeta. «De hecho, tengo aquí los números de los últimos 30 años del Rincón de Mamá Chole, y cuentan una historia muy interesante sobre cómo la tradición y la sostenibilidad financiera pueden ir de la mano». La tarde se transformó en una verdadera celebración de la cultura mexicana. Mientras los inversionistas examinaban los números y probaban la comida, la comunidad seguía llegando, cada persona trayendo su propia contribución a la historia del lugar. Lupita, observando todo desde la puerta de la cocina, sintió la presencia de su abuela más fuerte que nunca. El Rincón de Mamá Chole no era solo un restaurante, era el corazón palpitante de una comunidad, un guardián de memorias que no podía ser reemplazado. El sol se ponía en San Miguel de Allende, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando el último de los inversionistas
Dejó el rincón de Mamá Chole. El restaurante estaba silencioso ahora, después de una tarde intensa que cambiaría para siempre su destino. Lupita, Ricardo y doña Carmen se sentaron en la mesa junto a la ventana, exhaustos, pero con sonrisas en sus rostros. «No puedo creer que lo logramos», susurró Lupita, aún procesando los acontecimientos del día. Ricardo sonrió, tomando uno de los cuadernos de recetas que estaban sobre la mesa. «Tu abuela siempre decía que la comida tiene el poder de transformar a las personas». Hoy entendí completamente lo que quería decir. La decisión del consejo había sido unánime. El rincón de Mamá Chole permanecería como era, un símbolo vivo de la cultura mexicana. Más que eso, sería reconocido como patrimonio cultural del pueblo, garantizando su preservación para las futuras generaciones. Tiago se había marchado furioso, jurando no volver jamás. Su sueño de transformar el restaurante en otro establecimiento sin alma se había desvanecido como humo al viento. Los inversionistas, conmovidos por las historias y la movilización de la comunidad, no solo desistieron de la compra, sino que propusieron un proyecto de preservación de establecimientos históricos en otros pueblos de la región. «Tenemos mucho trabajo por delante», dijo Lupita levantándose y caminando hacia la cocina. El olor familiar de especias aún flotaba en el aire, mezclándose con los recuerdos del día. Ricardo la siguió, deteniéndose en la puerta de la cocina. «De hecho, tengo una propuesta para ti, Lupita», explicó su plan. «Transformar el rincón de Mamá Chole en una escuela de cocina tradicional mexicana, un lugar donde las recetas y técnicas antiguas serían preservadas y transmitidas. El restaurante seguiría funcionando normalmente, pero ahora también sería un centro de aprendizaje y preservación cultural. Tu abuela siempre quiso que este lugar fuera más que un restaurante», dijo él. «Soñaba con crear un espacio donde la gente pudiera aprender no solo a cocinar, sino a mantener vivas las tradiciones». Lupita sintió lágrimas en los ojos al recordar cómo su abuela siempre recibía a jóvenes aprendices en la cocina, enseñándoles no solo recetas, sino valores e historias. «¿Y usted?», preguntó ella a Ricardo. «¿Volverá a la Ciudad de México?». Él sonrió, mirando alrededor de la cocina que tanto significado tenía para él. «Dividiré mi tiempo entre allá y aquí. Este lugar, bueno, digamos que algunos sabores no pueden ser olvidados». En ese momento, Margarita, la madre de Lupita, entró en la cocina. Su rostro estaba marcado por lágrimas de arrepentimiento y alivio. «Perdóname, hija», dijo ella, abrazando a Lupita. «Casi destruyo todo lo que tu abuela construyó». Lupita le devolvió el abrazo, sintiendo que finalmente un ciclo se cerraba. «Está bien, mamá. Lo importante es que ahora estamos juntas para preservar este legado». En los días que siguieron, el rincón de Mamá Chole cobró nueva energía. Las antiguas mesas de madera fueron restauradas, los manteles bordados, lavados y planchados con cariño. Los cuadernos de recetas fueron digitalizados para su preservación, pero los originales permanecieron en el cajón del escritorio como siempre habían estado. Un nuevo letrero fue colocado en la entrada: «El rincón de Mamá Chole, restaurante y escuela de cocina tradicional mexicana». Debajo, en letras más pequeñas, una frase que Lupita encontró en uno de los cuadernos de su abuela: «Aquí se sirve amor en forma de comida». Durante la inauguración de la escuela, mientras observaba a una nueva generación de cocineros aprendiendo a hacer chiles en nogada y escuchando las historias de doña Carmen, Lupita sintió una profunda paz. El legado de su abuela no solo había sobrevivido, sino que había crecido, transformándose en algo aún más especial. Ricardo, que ahora sonreía con más facilidad, encontró su lugar como mentor en el proyecto de la escuela, compartiendo sus experiencias en el mundo de la gastronomía, pero siempre respetando las tradiciones que hacían de El Rincón de Mamá Chole un lugar único. La cocina seguía siendo el corazón del lugar, con sus aromas, sus historias y sus recuerdos. El viejo comal, que Lupita insistió en mantener, aún se encendía todas las mañanas, llenando el aire con el olor a café recién hecho y tortillas calientes. Y en las noches de luna llena, cuando el movimiento disminuía y solo quedaban algunos clientes habituales, aún era posible escuchar, mezclado con el tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones, el eco distante de una canción antigua, tal vez la voz de Mamá Chole, aún tarareando mientras cuidaba de su rincón de amor y tradición. El rincón de Mamá Chole
Ya no era solo un restaurante o una escuela, era un testimonio vivo de cómo el amor, expresado a través de la comida y las historias compartidas, puede transformar vidas y unir generaciones. Y así continuaría, sirviendo no solo comidas, sino también recuerdos, tradiciones y sobre todo mucho amor en cada plato. 6 meses pasaron desde que el rincón de Mamá Chole enfrentó su mayor batalla. Era una mañana de domingo y Lupita observaba el movimiento del restaurante desde la misma ventana donde, hace tanto tiempo, un niño solitario llamado Ricardo encontraba consuelo en los platillos de su abuela. El restaurante estaba diferente, pero no de la forma en que Tiago alguna vez planeó. Los cambios eran sutiles y respetuosos. Fotos antiguas compartían espacio con imágenes de los nuevos alumnos de la escuela de cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de los platillos que se preparaban en las clases matutinas, y el sonido de las conversaciones se entrelazaba con las risas de los aprendices. Doña Carmen, que ahora coordinaba las clases prácticas junto con Lupita, mantenía viva la tradición de contar historias mientras enseñaba. Cada receta de los cuadernos de Mamá Chole tenía su propia narrativa, y los alumnos aprendían no solo técnicas culinarias, sino también el valor de los recuerdos afectivos en la cocina. Ricardo venía a San Miguel de Allende 2 veces al mes. Sus visitas eran esperadas con anticipación, no solo por sus clases sobre gestión gastronómica, sino principalmente por las historias que compartía sobre sus días, como el niño que encontró acogida en la cocina de Mamá Chole. Su transformación de empresario frío a guardián de las tradiciones culinarias inspiraba a todos a su alrededor. Margarita encontró su lugar ayudando en la administración de la escuela. El arrepentimiento por casi haber vendido el restaurante se transformó en dedicación para mantenerlo próspero. Ella y Lupita estaban más unidas que nunca, unidas por el deseo de honrar el legado de Mamá Chole. La fama de El Rincón de Mamá Chole se extendió más allá de las fronteras de San Miguel de Allende. El restaurante fue tema de reportajes en revistas de gastronomía, no por su sofisticación, sino por su autenticidad. La escuela de cocina tenía lista de espera, con personas viniendo de todo México para aprender los secretos de la verdadera cocina mexicana. Los cuadernos de recetas de Mamá Chole, ahora cuidadosamente preservados, seguían siendo la base de todo. Lupita insistía en mantener el ritual de consultar las páginas amarillentas todas las mañanas, aún conociendo las recetas de memoria. Era su forma de mantener viva la conexión con su abuela. La comunidad local, que tanto apoyó al restaurante en sus momentos difíciles, cosechaba los frutos de esa unión. El rincón de Mamá Chole se había convertido en un polo de turismo gastronómico, atrayendo visitantes que movían el comercio local. Otros establecimientos tradicionales de la región, inspirados por su historia de resistencia, también buscaban formas de preservar sus propias identidades. En cuanto a Tiago, se supo que había abierto su propio restaurante en la Ciudad de México, pero esta vez con un concepto diferente. Un lugar que valoraba la fusión entre técnicas modernas y recetas tradicionales. Tal vez, aún sin admitirlo, él también había aprendido algo de toda aquella historia. Aquella mañana de domingo, mientras observaba a un nuevo grupo de alumnos aprendiendo a hacer los tradicionales chiles en nogada, Lupita sonrió al pensar en lo orgullosa que estaría su abuela. El rincón de Mamá Chole ya no era solo un restaurante o una escuela. Era un lugar donde el pasado y el presente se encontraban armoniosamente, donde cada platillo contaba una historia y cada historia alimentaba el alma. Ricardo, que había llegado para otra de sus visitas, se acercó a Lupita con una taza del chocolate caliente especial de la casa, el mismo que Mamá Chole le preparaba hace tantos años. «¿Sabes?», dijo él, observando a los alumnos. «Tu abuela siempre decía que la mejor receta es aquella que se multiplica. Mira cuántas historias nuevas están naciendo aquí». Lupita asintió emocionada. El aroma de las tortillas recién hechas llenaba el ambiente, exactamente como en los tiempos de su abuela. Algunas cosas nunca cambiaban, y era precisamente eso lo que hacía que el rincón de Mamá Chole fuera tan especial. La lucha por mantener el restaurante no había sido solo por la preservación de un espacio físico, sino por la continuidad de un legado de amor, tradición y acogida. Cada nuevo alumno que pasaba por la escuela, cada cliente que se emocionaba con un sabor que le recordaba su propia infancia, cada historia compartida en la mesa,
Era una prueba de que habían tomado la decisión correcta. La campana de la puerta tintineó, anunciando la llegada de los primeros clientes del día. Lupita se ajustó el mandil bordado con las iniciales del restaurante, el mismo que su abuela había usado durante tantos años, y sonrió. El rincón de Mamá Chole estaba más vivo que nunca, demostrando que algunas tradiciones no necesitan cambiar para seguir siendo relevantes. Solo necesitan ser compartidas, como una receta pasada de generación en generación, sazonada con amor y rellena de recuerdos.